quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero de secundaria y familias dominicanas, sean bienvenidos a esta clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprendemos desde el entorno. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo y te acompaño en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Agradecemos inmensamente a las familias por el esfuerzo realizado, esperando que pronto, con la ayuda del Dios Todopoderoso, podamos volver a la normalidad. Pero para que esto sea posible, recuerda continuar cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar los contagios. Por ejemplo, escucha la siguiente información.
Tú lo sabes. Y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda ponerlo en práctica, además utilizar tu mascarilla correctamente en los lugares públicos y también el distanciamiento físico, para así poder colaborar para preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, maestra Sara. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal si nos das el resumen de lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto, como de costumbre, lo tengo listo. En la clase anterior aprendimos sobre las vitaminas, y estas son sustancias imprescindibles para la vida que, al ser ingeridas de forma equilibrada y en dosis esenciales, promueven el correcto funcionamiento de los seres vivos. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser elaboradas por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que por la ingesta equilibrada de alimentos naturales que la contienen. Las vitaminas pueden clasificarse en vitaminas hidrosolubles y liposolubles. El estudio de las vitaminas permite cuidar más del cuerpo humano, ya que se pueden evitar muchas enfermedades provocadas por la deficiencia de estos micronutrientes. Excelente resumen. Muchísimas gracias, Neurona. En la clase de hoy vamos a continuar aprendiendo y para esto te traemos la palabra clave del día de hoy, que en esta ocasión es lípidos. Lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. Los lípidos son moléculas hidrofóbicas e insolubles en agua, y generalmente se encuentran unidos a cadenas de carbohidratos denominados ácidos grasos. Así es, te invito a prestar mucha atención a nuestra clase de hoy, donde vamos a conocer el concepto, la clasificación, función y composición química de los lípidos. Además, comprenderemos su importancia en los procesos vitales de los seres vivos. El concepto de lípidos podemos verlo desde dos vertientes. En biología, los lípidos son sustancias orgánicas insolubles en agua que se encuentran en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo de los animales, así como en los vegetales, especialmente en las semillas de ciertas plantas, y están constituidos por una mezcla de ácidos grasos y ésteres de glicerina, los cuales sirven como reserva energética. Ahora bien, en química, los lípidos pertenecen a los compuestos orgánicos que están formados principalmente por carbono e hidrógeno, lo que los hace ser insolubles en agua y además de esto poseen oxígeno y otros elementos tales como el fósforo y el azufre. Los lípidos constituyen el grupo de biomoléculas menos caracterizadas desde el punto de vista químico, ya que la única propiedad que comparten es su insolubilidad en agua, es decir, que no son capaces de disolverse en agua. Ahora bien, tienen la capacidad de disolverse en otros solventes orgánicos como el alcohol, la acetona, el éter, el cloroformo, entre otros.
Ahora bien, nos preguntamos cuáles son las funciones de los lípidos. Estos desarrollan funciones muy diversas en los seres vivos. Aprovechando la amplia heterogeneidad que presentan sus moléculas, de forma abreviada, podemos decir que tienen las siguientes funciones. La primera es la función de reserva energética, ya que constituyen un almacén energético a largo plazo y que puede ser utilizable por el organismo durante largos periodos de tiempo. Debido a la baja tendencia a relacionarse con el agua, constituyen un tipo de molécula que puede almacenarse de forma anhídrida. ¿Qué significa esto? Que se almacena sin moléculas de agua acompañantes, como en el caso del glucógeno. Por lo tanto, lo hacen de manera muy compacta. La segunda función que podemos decir es la función estructural, ya que los lípidos son un componente mayoritario de las membranas celulares, tanto de la membrana plasmática como de la membrana de los orgánulos intracelulares. Además, sirven como elemento aislante térmico al disponer de una baja conductividad térmica y son protectores y lubricantes. La otra función de los lípidos es la reguladora. Diversos tipos de lípidos desarrollan acciones de control hormonal o bien de reguladores del metabolismo. También son mediadores informativos tanto en el exterior como en el interior de las células. Ahora bien, neurona, sé que estás muy atenta a la clase de hoy. Me gustaría saber si puedes realizar una síntesis de lo que hemos aprendido hasta el momento. Por supuesto, maestra. Hemos aprendido que los lípidos son un grupo de biomoléculas hidrofóbicas e insolubles en agua, los cuales desarrollan funciones muy diversas en los seres vivos, como la reserva energética, función estructural y reguladora. Así es, reserva energética, función estructural y función reguladora. Son las tres principales funciones de los lípidos. Vamos a continuar entonces con las preguntas de las redes sociales. ¿Tenemos alguna hasta el momento, neurona? Efectivamente, maestra. Caroline Arciniega, desde Ciudad Juan Bosch, nos pregunta: ¿cómo se clasifican los lípidos? Excelente pregunta, Caroline. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y pendiente a nuestra clase. Es importante saber que los lípidos son un grupo de compuestos orgánicos muy diversos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se pueden dividir en grasas saturadas e insaturadas, y podemos ver que tanto su estructura química como sus propiedades y funciones varían dependiendo de los ácidos que contengan. Escucha bien. A diferencia de otros grupos de biomoléculas, la clasificación de los lípidos se realiza de manera más bien arbitraria y los distribuye según su estructura química. Usualmente se dividen en dos, atendiendo a si poseen o no en su composición ácidos grasos. Aquellos que contienen ácidos grasos en su composición son llamados lípidos saponificables y los que no poseen ácidos grasos en su composición son llamados lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables, a su vez, pueden ser simples, que son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Otro grupo son los acilglicéridos, que estos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasa y cuando son líquidos a temperatura ambiente se le llaman aceites. El tercer grupo son los céridos, que este contiene a las ceras, lo que nosotros conocemos como cera o parafina. Y el otro grupo son los complejos, que estos son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, como los simples, además contienen otros elementos como el nitrógeno, el fósforo, el azufre u otra biomolécula como un glúcido.
o carbohidrato que aprendimos en nuestra clase anterior. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Ejemplos de lípidos saponificables son los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, los glucolípidos, cerebrósidos y los gangliósidos. Y ejemplos de lípidos insaponificables tenemos los terpenoides, esteroides y las prostaglandinas. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta, Neurona, hasta el momento? Sí, maestra. Desde Padre Las Casas, Eliezer Ramírez pregunta, ¿qué son los ácidos grasos? Muchísimas gracias, Eliezer, por tu pregunta. Te diré que los ácidos grasos son los componentes básicos de los lípidos que se encuentran en nuestro cuerpo y de los alimentos que consumimos. Durante la digestión, el cuerpo descompone los lípidos en ácidos grasos, que luego pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo. Las moléculas de ácidos grasos pueden agruparse de a 3, formando una nueva molécula que es lo que conocemos como triglicéridos. Los triglicéridos también se forman en nuestro cuerpo a partir de los glúcidos o carbohidratos que ingerimos. Los ácidos grasos tienen numerosas funciones y estas son muy importantes en el cuerpo humano. Dentro de las más importantes que poseen es el almacenamiento de energía. Si el cuerpo no dispone de glucosa cuando necesita energía, entonces lo que hace es que recurre a los ácidos grasos como combustible para la obtención de energía. Vamos a ver entonces ejemplos de ácidos grasos son el omega 3, los aceites vegetales y el aceite de hígado de bacalao. Ahora bien, ¿alguna vez has escuchado hablar de colesterol bueno y colesterol malo? Te invito a prestar atención a la siguiente cápsula. ¿A qué se llama colesterol bueno y colesterol malo? El LDL o lipoproteínas de baja densidad es llamado a veces colesterol malo. Lleva colesterol que puede pegarse a las arterias, acumularse en el revestimiento de los vasos sanguíneos y a veces bloquear el flujo de sangre. El HDL o lipoproteínas de alta densidad es llamado a veces colesterol bueno. Separa el colesterol de la sangre y lo devuelve al hígado. Estos niveles se pueden medir en sangre a través de pruebas, como el perfil lipídico. Los números más altos son mejores para el colesterol bueno, HDL, porque un nivel alto de HDL puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Nivel saludable de colesterol HDL. Edad, 19 años o menores, más de 45 miligramos sobre decilitros. Edad, 19 años o menores, más de 45 miligramos sobre decilitros. Hombres de 20 años y mayores, más de 40 miligramos sobre decilitros. Mujeres de 20 años o mayores, más de 50 miligramos sobre decilitros. ¿Cómo puedo elevar mi nivel de colesterol bueno, HDL? Si su nivel de HDL es demasiado bajo, los cambios en el estilo de vida pueden ayudar. Estos cambios también pueden ayudar a prevenir otras enfermedades y le harán sentir mejor en general. Coma una dieta saludable. Para elevar su nivel de HDL, necesita comer grasas buenas en lugar de grasas malas. Esto significa limitar las grasas saturadas, que incluyen la leche entera y el queso, las carnes en alto contenido de grasa como las salchichas y el tocino, y las comidas preparadas con mantequilla, manteca de cerdo y aceite vegetal hidrogenado. También debe evitar las grasas trans, que pueden estar en algunas margarinas, alimentos fritos y alimentos procesados como productos horneados. En cambio, coma grasas insaturadas que se encuentran en el aguacate, aceites vegetales como el aceite de oliva y nueces. Limite los glúcidos o carbohidratos, especialmente el azúcar.
También intente comer más alimentos naturalmente ricos en fibra, como avena y frijoles. Haga ejercicio. Evite los cigarrillos y el alcohol. Excelente información. Cabe destacar que podemos aumentar los niveles de colesterol bueno realizando las siguientes actividades. Con actividad física, con una dieta balanceada, rica en grasas insaturadas y además de esto, evitando la ingesta de alcohol y tabaco. Vamos entonces a pasar a nuestra trivia del día de hoy para evaluar los aprendizajes adquiridos en nuestra clase. Quiero, por favor, que me menciones 10 alimentos ricos en lípidos. Buscando. Ya los tengo, maestra. Los alimentos ricos en lípidos son aceite de oliva, frutos secos, aguacate, mantequilla, carnes, pescado, yema de huevo, leche y sus derivados, tocino y aceite de coco. Excelente respuesta. Muchísimas gracias, Neurona. Me gustaría recordarte que los lípidos que debemos consumir en nuestra dieta son aquellos lípidos insaturados, porque son menos dañinos para nuestra salud. Por ejemplo, el aguacate, las nueces, el aceite de oliva, el aceite de coco, entre otros. Por favor, concédenos el resumen de lo que pudimos aprender en nuestra clase de hoy. Claro, profesora. En la clase de hoy aprendimos que los lípidos son un grupo de biomoléculas hidrofóbicas e insolubles en agua, los cuales desarrollan funciones muy diversas en los seres vivos, como la reserva energética, función estructural y reguladora. Los lípidos se clasifican dependiendo de si poseen en su composición ácidos grasos o no. Los que poseen ácidos grasos son lípidos saponificables y los que no poseen son lípidos insaponificables. Entre los alimentos ricos en lípidos podemos mencionar los lácteos, las carnes, los frutos secos, el aguacate, los aceites vegetales, entre otros. Gracias, Neurona, por un resumen tan sustancioso. Y a ustedes en sus hogares, gracias por prestar atención a nuestra clase de hoy. Te recuerdo que si quieres volver a observarla o si te faltó algún apunte, puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla o te puedes acercar a los docentes de tu centro educativo para aclarar cualquier duda que tengas sobre el tema, siempre manteniendo el protocolo de distanciamiento. Como dijo Martin Luther King, la oscuridad no puede suprimir a la oscuridad, solo el amor puede hacerlo. El odio multiplica el odio y descoyunta la personalidad, mientras que el amor la unifica de una forma sorprendente y eficaz. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.